Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 1 de febrero en esta cuarta semana del tiempo ordinario. Así es, estamos empezando un nuevo mes, el mes de febrero en este año del Señor 2023. Consagramos a nuestro Señor, al Santísimo Sacramento, al Sagrado Corazón de Jesús este mes. Consagramos a nuestra Madre de la Virgen María este mes y a San José y su poderosa intercesión. Que todas nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestros estudios y lo que realicemos, nuestros proyectos, puedan llegar a buen término en este mes, justamente por esa bendición que recibimos de parte de Dios nuestro Padre. Para hoy celebramos y recordamos en la liturgia de la Iglesia Santa Brígida de Kildare. Junto con los santos Patricio y Columbano, es patrona de Irlanda. En Kildare fue abadesa y cuando tuvo cerca de 20 años, fundó uno de los primeros monasterios de la isla. Según se cuenta, continuó el trabajo de evangelización iniciado por San Patricio. Se le conoce también como patrona de los lecheros. Su fiesta se observa en toda Irlanda, Gales, Australia y Nueva Zelanda. Vivió entre los años 450 y 525. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Brígida de Kildare. Para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, qué importante entonces escuchar lo que nos dice hoy la palabra. Empecemos haciendo la meditación de las lecturas de este día. La primera lectura de hoy está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Los versículos de hoy son del 4 al 7 y del 11 al 15. Y llama la atención porque hoy precisamente el autor sagrado da nota de aquellas personas que llegan incluso a derramar su sangre luchando contra el mal y contra el pecado. ¿Y qué dice precisamente hoy? Hoy nos hace una exhortación: no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Escuchemos esto: porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Y dice: soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Cuando vienen dolores, cuando hay padecimientos, cuando tenemos pruebas, cuando estamos siendo perseguidos, cuando hay pecados en los que hemos caído, y cuando una persona se siente con un corazón extraviado, alejado de Dios, cuando hay vacíos existenciales, cuando hay desiertos espirituales, cuando estamos peleándonos con Dios, o cuando realmente las cosas no están saliendo como queremos o como hemos pedido, cuando hay momentos de tribulación y de tormenta, porque todos tenemos luchas. Tú y yo tenemos luchas, nuestras luchas personales, por eso no podemos juzgar a las demás personas. Cada uno tiene sus propias batallas. Hoy entonces, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos consuela porque nos dice: no te desanimes, ¿sí? No desprecies la corrección de Dios, ni te desanimes.
Y dice, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Así es Dios. ¿Acaso no le dio la cruz a su Hijo Jesús? Y entonces, como decimos en el Buen Chapín, ¿qué corona tenemos nosotros para que el Señor tampoco nos dé a nosotros sufrimiento y dolor? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor nos trate distinto a su Hijo muy amado? Somos sus hijos. Él nos va corrigiendo, nos va animando. Y a través del dolor, del padecimiento, del sufrimiento, de la caída, Dios nos santifica. Dios nos da paz, y es lo que dice hoy el texto precisamente. Pero después de estas pruebas, producen los que las recibieron frutos de paz y de santidad. Así lo dice el día de hoy. Por eso no debemos de ser vacilantes, ni endurecer el corazón por estas pruebas que estamos pasando, ni tropezar precisamente queriendo alejarnos de Dios. No. Esto nos santifica, esto nos da paz, e incluso las pruebas nos preparan para el día en que nos vayamos a la vida eterna, pues nos van a facilitar el camino hacia Dios. Por eso, qué felicidad sentía San Francisco cuando tenía pruebas. Qué alegría sentía el Padre Pío de Pietrelcina cuando tenía pruebas. Cuando el mal, prácticamente personificado de distintas formas en perros o en otras maneras, lo atacaba en las noches en su celda, en su cuarto. Sí, así era el Padre Pío, por ejemplo. Y se alegraba porque había sufrido pruebas en el nombre del Señor y por defender el nombre de Dios. Y esto le acarrearía pues fortaleza espiritual y también la salvación de su alma. Hoy también nos damos cuenta cómo el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, nos va comentando que Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando habla de su tierra, está hablando no de Belén, en donde él nació, está hablando de Nazaret, en donde él creció. Pues se acostumbró Jesús desde niño a crecer en Nazaret, a donde pues huyeron después de la persecución que sufrieron los santos inocentes a manos de Herodes. Y dice que cuando llegó el sábado, recordemos el gran sábado, el Shabbat, un día muy sagrado, el día de descanso, el día de reposo para el pueblo hebreo, para los judíos, adoraban a Dios, alababan su nombre e iban a la sinagoga. Por eso dice, cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Le permitieron a Jesús enseñar porque Jesús cargaba un grupo de seguidores. Por lo tanto era un rabino, aquella persona a la cual predicaba la palabra, tenía conocimientos en las escrituras, en la tradición de los hebreos, y pues tenía alumnos, tenía personas que le seguían, discípulos, pues se les llamaba rabino, maestro. Jesús era un rabino en su tiempo, ¿verdad? Y por eso dice que la multitud lo escuchaba. Pero algo curioso, como estaba en su casa, estaba en su patria, dice que hacían preguntas. ¿Dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿No es este el carpintero? Y van mencionando a la familia. ¿No viven aquí sus hermanas, sus hermanos, verdad? Sus papás. Y se quedaban desconcertados. Por eso Jesús vio que no creían, porque estaban viendo en él aquel hombre que había crecido ahí y no veían en él la gracia de Dios. Muchas veces nos cuesta confiar en la gracia de Dios. ¿Sabes que los sacerdotes tenemos la autoridad de Cristo para ungir a las personas que están enfermas, por ejemplo, con el óleo de la unción de enfermos, para dar la absolución a través de la confesión, para hacer la Santa Eucaristía, invocar con unas simples palabras en la consagración y Dios se hará presente allí? Sí, de tal manera de que hay personas que incluso no creen y tienen que ir con un predicador que imponga las manos para que sanen. Me daba a mí pues una gran alegría y una esperanza tremenda saber que el doctor Ricardo Castañón, una vez que vino a predicarnos al clero guatemalteco, unos retiros, precisamente un encuentro nacional del clero, nos decía, saben ustedes, sacerdotes, queridos padres, decía, muchas veces no se ponen a pensar que tienen un gran don de Dios y una gran autoridad, que ustedes pueden bendecir, perdonar pecados, que ustedes pueden sanar incluso. Y decía, yo fui a la parroquia en la que estoy perseverando y le dije a mi párroco, padre, por favor impóngame las manos en mis ojos,
porque me dice el médico que necesito operarme, tengo cataratas, me estoy quedando ciego, pero yo en el nombre del Señor sé de que quedaré sano, impóngame las manos. Y el padre no quería porque él decía, no, mira, es que yo no tengo esa fuerza, ese don. En realidad todos tenemos esa autoridad, los sacerdotes ungidos por Dios. Y entonces aquel hombre, el doctor Ricardo, dobló sus rodillas con amor y con fe, pidiendo a Dios su intervención, y el padre pues tuvo que pues recurrir a esa petición porque debía de hacerlo. Y pues así da fe y testimonio el doctor Ricardo, quedó curado de sus ojos. Muchas veces tenemos incredulidad también. Jesús se quedaba extrañado de aquella incredulidad de sus contemporáneos. Debemos aprender a creer en Dios, en su amor, en su misericordia. Por eso hablo de esto que pasa también en los sacerdotes, ¿verdad? Así es, creámosle a Dios. ¿Por qué nos cuesta creerle a Dios? Creerle a la palabra. Muchas veces le creemos al problema, le creemos a la debilidad, le creemos al pecado que viene, que se apropia de nosotros, que nos hace caer. Pero ¿cuánto le creemos a Dios? Que bendice, que perdona, que sana, que restaura, que levanta. Es necesario creer entonces en lo que Dios nos está también diciendo a través del texto de hoy. Vale la pena hoy escuchar una breve reflexión del Papa. Jesús, ayúdanos a conocerte más, dice el Papa Francisco. Nosotros cristianos tenemos esta libertad de juzgar lo que sucede fuera de nosotros, pero para juzgar debemos conocer bien lo que sucede fuera de nosotros. ¿Cómo se puede hacer esto que la Iglesia llama conocer los signos de los tiempos? Los tiempos cambian. Es característico de la sabiduría cristiana conocer estos cambios, conocer los diversos tiempos y conocer los signos de los tiempos. ¿Qué significa lo uno y qué significa lo otro? Porque nosotros escuchamos muchos comentarios. He escuchado que lo que sucedió allá es esto y lo que sucede allá es otra cosa. He leído esto, me han dicho esto. Pero yo soy libre, debo emitir mi propio juicio y comprender qué significa todo. Se trata de un trabajo que a menudo no hacemos. Nos conformamos, nos tranquilizamos con me han dicho, he escuchado, la gente dice, he leído, y así nos quedamos tranquilos. En cambio, deberíamos preguntarnos cuál es la verdad, cuál es el mensaje que el Señor quiere darme con ese signo de los tiempos. Por ejemplo, es lo que nos dice el Papa Francisco en este día. Así es. Y por eso hoy tenemos que ver en la persona de Cristo aquel que es Dios, sin quedar desconcertados. Aquel que nos honra con su presencia, aquel que nos puede regalar un signo, un milagro, como curó a los enfermos, dice el texto bíblico de hoy. También el Señor nos quiere curar, nos quiere imponer las manos, también el Señor quiere sanar nuestra incredulidad. Así es, por eso le pedimos al Señor que nos ayude a confiar en Él, a tener fe y también pues a continuar en el servicio que nos ha pedido en la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.